¿Cómo es o en qué consiste la vida eterna o la exaltación? ¿De qué manera nos engaña Satanás y cómo podemos evitar sus engaños? ¿Cómo puedo progresar espiritualmente hasta llegar a ser como Cristo? Estas son algunas preguntas, hermanos, que tocaremos y resolveremos en este video. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo video de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 5 al 11 de enero. En esta ocasión analizaremos los capítulos Moisés 1 y Abraham 3. En estos capítulos el Señor dio a Moisés y a Abraham dos revelaciones grandiosas sobre el orden del universo, sobre la vastedad de las creaciones de Dios, y aunque en un inicio ambas revelaciones pudieran ser un tanto impersonales y poco relacionadas con sus problemas, con sus pruebas o con sus necesidades, la realidad es que contienen principios increíblemente relevantes para el progreso de esas personas y desde luego también para nosotros. Pasemos a analizar el primer principio contenido en Moisés capítulo 1. En esta revelación, el Señor muestra a Moisés los incontables mundos y planetas que ha creado Dios, así como sus obras. Pero esas increíbles creaciones terminan palideciendo y siendo secundarias al propósito central de dichas creaciones, que nos enseña en el verso 39. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, hermanos, vemos que el Señor enseña a Moisés que el objetivo central de todas sus creaciones es exaltar a sus hijos espirituales y llevarlos a disfrutar las máximas bendiciones e incluso el mismo tipo de vida que Él tiene. Así que con esto podemos ver la increíble generosidad y bondad que el Señor tiene para con sus hijos, que es capaz de compartir la condición y el mismo tipo de vida que Él tiene con sus hijos espirituales. Debemos iniciar, hermanos, estableciendo primeramente la diferencia entre inmortalidad y vida eterna. La inmortalidad todos la tenemos garantizada gracias a la expiación de Jesucristo, que permite que todos resuciten, tanto justos como injustos. La vida eterna o exaltación, que son sinónimos, es diferente. Para poder recibirla y para poder tener acceso a ella, debemos de cumplir con los requisitos establecidos por la ley eterna que Dios ha fijado para poder disfrutar de ella. Debemos de recibir las ordenanzas de salvación, como son el bautismo, la confirmación, la investidura y el sellamiento a nuestros cónyuges. Y después debemos de esforzarnos por guardar los mandamientos y perseverar hasta el final de nuestras vidas. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de qué se trata o cómo es la vida eterna? Creo que en muchas ocasiones hablamos de la vida eterna y hablamos también de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, pero me parece que no entendemos a profundidad lo que esto significa. La exaltación o vida eterna consiste en llegar a ser dioses, tal como nuestro Padre Celestial y Jesucristo lo son. El sacrificio expiatorio de Jesús tiene como propósito final el llevarnos a esas alturas espirituales, el que podamos gozar de esa condición y de esa plenitud de gozo. Tal como lo enseñó el Elder Richard G. Scott. El plan del Señor es exaltarte para que vivas con Él y recibas grandes bendiciones. Él te está preparando para ser un Dios
y aunque no entiendas por completo lo que eso significa, Él lo sabe. Al confiar en Él y conocer y seguir su voluntad, recibirás bendiciones que tu mente limitada no puede comprender acá en la tierra. La exaltación, hermanos, se trata de la continuación de la vida familiar en las eternidades, en la cual las parejas continúan teniendo hijos espirituales y llevando a cabo procesos de exaltación similares al nuestro. Recordemos que nuestro Padre Celestial y Jesucristo pasaron por un proceso semejante al nuestro. Ellos vivieron, habitaron y fueron probados en una tierra semejante a la nuestra. Tuvieron cuerpos y finalmente, siguiendo los principios de salvación, ellos avanzaron hasta que llegaron a adquirir la condición de dioses. En este sentido, el presidente John Taylor nos enseñó al respecto. Y por último, hermanos, la vida eterna es el progreso espiritual prolongado más allá de esta vida, en donde podremos seguir aprendiendo tanto secular como espiritualmente y desarrollando y perfeccionando los atributos de un Dios como el conocimiento, la paciencia, el amor, la virtud, la fe, la esperanza. Y lo mejor es que aprenderemos directamente de Elohim y de Cristo mismo, así como de otros mentores espirituales. Hermanos, creo que pocas veces hemos hecho el ejercicio de imaginarnos cómo sería la vida eterna, pero imagínense que ustedes puedan tener un cuerpo perfecto, lleno de energía, de vitalidad, que no se cansa, que no se enferma, que no puede morir. Imagínense con una mente sana, libre de estrés, um, empoderada al máximo de sus capacidades. Imagínense estar con su familia y sus seres queridos, con sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus hijos, su esposo, su esposa. Imagínense que puedan estar también con los amigos que tuvieron en esta tierra y que forjaron relaciones de amistad y que vivieron muchas cosas juntos. Imagínense que puedan llevar a cabo sus obras creativas, llevar a cabo creaciones de plantas, de animales, de planetas mismos. Y por último, imagínense poder experimentar y recibir incluso algunas bendiciones que les fueron retenidas al estar en esta tierra, que puedan tener el gozo de experimentar el tener un esposo, una esposa, formar una familia o poder tener hijos incluso. Y todas estas bendiciones son las que nuestro Padre Celestial pone a nuestra disposición por medio de su plan de salvación. Así que realmente debemos de valorar y de agradecer la increíble generosidad y bondad que tiene tanto nuestro Padre Celestial como Jesucristo al realmente estar comprometidos con nuestra máxima felicidad, al poder compartir la misma calidad de vida que Él tiene. Así que hermanos, estos pensamientos y este ejercicio nos debería de servir de motivación para que cuando estemos debatiéndonos entre guardar los mandamientos o no, que tal vez nuestra fe esté tambaleándose, estemos teniendo dudas, cuando estemos debatiéndonos entre alejarnos de la iglesia o permanecer, podamos realmente decidir seguir a Cristo y permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas. Ahora, hermanos, pasemos al análisis del segundo principio. Después de que Moisés recibe la gran visión y revelación sobre los mundos y las creaciones de Dios, Satanás se acerca a él y le dice en el verso 12: y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí Satanás vino para tentarlo, diciendo: Moisés, hijo de hombre, adórame. Entonces, con esto vemos, hermanos, que Satanás hace sus intentos por desviar a Moisés
para tratar de engañarlo y hacer que lo adore y que caiga, y evitar con esto que Moisés cumpla su gran misión de liberar a Israel. Y de la misma manera, Él continúa haciendo estos esfuerzos con nosotros en estos días. Él intenta engañarnos, desviarnos, confundirnos, desestabilizarnos y hacernos dudar para que caigamos, para que violemos los mandamientos y para que nos alejemos de la senda de los convenios. Así que el adversario sabe que tienen poco tiempo de sobra y por eso está incrementando la intensidad de sus esfuerzos para tratar de hacernos caer, para tratar de que no progresemos espiritualmente y tratar de que no ayudemos al avance de la obra del Señor. Él trata de que seamos miserables y que evitar con esto que cumplamos responsabilidades importantes como formar familias y tener hijos. Así que tenemos que estar alerta y sobre todo tenemos que entender cuáles son las estrategias y las formas en las cuales Él nos engaña. Así que hermanos, analicemos las formas que Satanás utiliza para engañarnos, siguiendo el modelo sutil de mezclar la verdad con mentiras. Pero antes aprendamos del Salvador mismo la forma en cómo podemos evitar ser engañados y protegernos y resistir esas tentaciones. Se registra el encuentro del Salvador con Satanás. Después de que Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, el adversario se le acercó para tratar de tentarle y le dijo en el verso número 3. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo en el versículo 4 dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo le responde el Salvador. Le dice, escrito está. ¿Escrito está en dónde? Desde luego, en las Escrituras. Entonces el Salvador nos enseña el modelo por el cual podemos resistir los engaños y las mentiras de Satanás. Y es por medio del conocimiento espiritual y de los principios que encontramos en las Escrituras. Entonces, al utilizar la verdad, al conocer la verdad, podremos desde luego discernir cuáles son los engaños y las mentiras del adversario para poder resistirlas y no caer ante ellas. El presidente Jeffrey R. Holland enseñó lo siguiente. Como su primera estrategia, Satanás tratará de adormecernos espiritualmente. Nefi vio en visión nuestros días y vio cómo Satanás engaña a los miembros de la iglesia y los adormece, describiéndolo de esta manera en los versículos 8 y 21 del capítulo 28 de segundo Nefi. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, no obstante temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados, porque mañana moriremos, y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión, sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Entonces, hermanos, vemos algo que está ocurriendo en nuestros barrios de estacas y que es que el adversario trata de llevarnos a la práctica de una obediencia despreocupada, flexible y permisiva, en la cual nos incita a pecar un poco, haciéndonos pensar que no pasa nada, que al final Dios nos dará unos cuantos azotes y al final entraremos en el reino de Dios. Nos dice cosas como no tiene nada de malo si hacemos algunas compras el día de reposo, si vemos televisión o si
vamos a pasear, porque al final nos justificamos un poco diciéndonos, bueno, lo hacemos en familia y de esa manera no tiene nada de malo. Entonces, nos dice cosas similares, lo podemos también escuchar cuando, por ejemplo, nos olvidamos de ayunar y lo mismo, pensamos realmente no pasa nada, pensamos que son mandamientos menores. Si no ministramos o no trabajamos en la historia familiar, realmente continuamos con esa misma forma de pensamiento de que pues son pecados menores y de que nadie es perfecto. Entonces, de esa manera es como Satanás poco a poco nos empieza a adormecer y a engañar, haciéndonos pensar que estamos en lo correcto, que vamos en el camino correcto, que realmente la misericordia del Señor nos reclamará en el último día, cuando la realidad es otra, hermanos, cuando la ley del Señor es clara y nos ha dicho que la misericordia no puede robar a la justicia y que nadie se salva sino el que verdaderamente se arrepiente. Esto es el que realmente se esfuerza por hacer cambios y guardar los mandamientos. Así que, hermanos, ¿cómo combatimos esos engaños y ese adormecimiento espiritual? Bueno, pues es obteniendo nuevamente el conocimiento de los principios correctos, como el que encontramos en Alma. En el verso número 3 dice, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios, según la ley de Moisés, porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Entonces, hermanos, recordemos que el ejemplo del Señor y su Espíritu siempre será uno que nos impulse y nos motive a una observancia más fiel y más exacta a sus mandamientos, mientras que Satanás, por el otro lado, busca lo contrario, busca que apliquemos una obediencia selectiva, flexible, que gradualmente nos llevará a ir desobedeciendo poco a poco mandamientos mayores hasta realmente llegar a pecados graves. Una segunda forma en la que Satanás trata de hacernos caer es utilizando nuestras emociones y sentimientos para alejarnos de la senda de los convenios. Con Moisés intentó utilizar el miedo para desviarlo, como lo podemos ver en los versículos 19 y 20. Y dice, y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. Entonces, hermanos, primeramente debemos dejar sentado que sentir y expresar nuestras emociones y sentimientos, tales como el miedo, el desánimo, la frustración, el enojo, no es algo malo, es algo totalmente normal, totalmente humano y que, bueno, pues tal vez en nuestra familia o incluso en la iglesia se nos haya enseñado que pues es señal de falta de fe o de debilidad espiritual, pero no es así, hermanos. Voltemos a ver el ejemplo del Salvador nuevamente y vemos cómo él sintió y padeció muchas de estas emociones, pero él supo gestionarlas y procesarlas al usar su albedrío para confrontarlas, para también controlarlas y tomar decisiones correctas con base en ellas. El engaño de Satanás, hermanos, consiste en hacernos pensar que no tenemos control sobre nuestras emociones, que está bien sentir enojo y por lo tanto alejarnos de la iglesia si algún miembro o algún líder nos ofende, que está bien sentir ánimo porque perdimos el trabajo o algo no anda bien con nuestros negocios y entonces ese desánimo nos lleva nuevamente a dejar de guardar los mandamientos. Así que, hermanos, debemos de protegernos al comprender los principios
que están detrás de las emociones. Uno de ellos es de que las emociones tienen el propósito de hacernos saber que algo no está bien, para que después nosotros podamos usar correctamente nuestro albedrío para tratar de resolver las situaciones que están generando esos sentimientos. Y si es necesario, buscar ayuda profesional para poder gestionarlas. Así que, hermanos, debemos de protegernos en contra de esto al comprender los principios relacionados con las emociones. Primero, debemos de aceptar y reconocer que es válido sentir y expresar incluso las emociones, que son parte de una sanidad mental y de una estabilidad emocional, ya que de otra forma, si solo nos las guardamos, podría llegar un punto de quiebre, un punto en el cual ya no podamos seguir conteniéndolas. Segundo, es de que las emociones tienen un propósito y ese propósito es avisarnos de que algo no está bien en determinado aspecto de nuestra vida y por eso se genera esa emoción o ese malestar. Y por último, debemos de comprender que siempre tenemos nuestro albedrío moral para primero controlar esas emociones, después procesarlas, gestionarlas adecuadamente, también por medio del uso de nuestra razón, de nuestros poderes de razonamiento, para finalmente usar correctamente nuestro albedrío para tratar de, si es posible, resolver esas situaciones que están generando esas emociones o esos sentimientos. Y parte de estos principios, hermanos, es también reconocer que en ocasiones, cuando nuestra carga es muy grande y sentimos que somos incapaces de sobrellevar la gestión de nuestras emociones, podemos buscar ayuda profesional que realmente nos pueda orientar, que tenga obviamente las herramientas y los conocimientos que nos permitan tratar de mejorar nuestra estabilidad emocional. Algo que desgraciadamente no tenemos mucho en nuestra cultura, que realmente incluso lo vemos muy mal, pero que en muchas ocasiones es tan necesario y podría darnos tanta sanación y ayudarnos a seguir adelante y a poder nuevamente a adquirir herramientas y técnicas para poder manejar mejor nuestras emociones y lograr una mejor estabilidad emocional. Por último, hermanos, el adversario trata de engañarnos al utilizar las filosofías incorrectas del mundo, tales como la ideología de género, el matrimonio igualitario, el feminismo desbordado, el aborto, el no tener hijos, todos estos para tratar de que podamos aceptarlas, abrazarlas e implementarlas en nuestra vida con sus nocivos y destructivos efectos sobre las personas y las familias. Así que en estos últimos días, Satanás realmente ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en tratar de corromper los principios inherentes a la identidad de género de las personas y de la estabilidad familiar. En estos últimos días ha sido muy evidente la cruzada y los esfuerzos que Satanás ha enfocado en tratar de corromper los principios inherentes a las familias e incluso a la identidad de género de las personas. Ha hecho lo posible para que desde los gobiernos hasta las personas abracen ideas incorrectas que traten de acabar o evitar que las personas sigan formando familias y sigan criando hijos bajo principios rectos. Y es por esto que nuestras autoridades, dándose cuenta de esto, hicieron énfasis en la última conferencia general
en la familia una proclamación al mundo, como esta herramienta espiritual que contiene la doctrina y los principios correctos que nos ayudarán a poder distinguir los engaños del adversario por medio de estas filosofías y poder tener el conocimiento necesario para poder rechazarlos. Y este es un documento que creo que debemos de esforzarnos por estudiar individual y familiarmente, tratar de enseñarla a nuestros hijos para que estén protegidos contra estas ideas y contra estos males. Ahora entremos al análisis del tercer principio. En el capítulo 3, el Señor enseña a Abraham sobre los planetas y sus revoluciones, así como el orden del universo. Pero en los versos 19 y 20, el Señor le enseña una verdad profunda. Dice, y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus, y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. Yo habito en medio de todos ellos, por tanto, he descendido ahora para darte a conocer las obras que mis manos han hecho, por lo que mi sabiduría los sobrepuja a todos ellos, pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, con toda sabiduría y prudencia sobre todas las inteligencias que tus ojos han visto desde el principio. Yo descendí en el principio en medio de todas las inteligencias que has visto. Entonces, hermanos, en estos versículos el Señor le enseña a Abraham que los espíritus son susceptibles de adquirir más inteligencia, de crecer, y le declara que Él es Dios porque es más inteligente que todos los demás espíritus. Y esto lo confirma la sección 93 al enseñar que la gloria de Dios es la inteligencia, en otras palabras, luz y verdad. Entonces, tal vez la pregunta que nos surja es, ¿qué es la inteligencia? Primero, precisemos que doctrinalmente la sabiduría y la inteligencia son sinónimos, y es por esa razón que el Señor utiliza el término sabiduría en el verso 21. La sabiduría o la inteligencia se define como el resultado de aplicar el conocimiento espiritual aprendido. La sabiduría se manifiesta en el desarrollo de los atributos de Cristo o de los atributos de un Dios. Es decir, cada que aprendemos sobre un principio espiritual, sobre un mandamiento o una doctrina y después la aplicamos en nuestra vida, desarrollamos atributos divinos que son parte del carácter de un Dios. Ahora bien, el desarrollar el carácter de un Dios es el propósito principal y final de nuestra estancia en esta tierra. Cristo mismo siguió este modelo de obtención de sabiduría y de progreso espiritual que lo llevó a ser el espíritu con mayor desarrollo y mayor progreso y llegar incluso a ser el salvador del mundo, tal como lo registró Lucas en el capítulo 2, versos 52 y la sección 93 de Doctrina y Convenios, que dice lo siguiente. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice, y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió la plenitud al principio. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre. Por tanto os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde mis mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, la relevancia de esta revelación es que nos enseña cuál es la esencia de un Dios, es decir, qué hace que un Dios sea un Dios y cuál es el proceso por el cual nuestro Padre Celestial y Jesucristo llegaron a ser dioses y cómo si nosotros seguimos esos mismos principios y ese mismo proceso, podemos con su ayuda lograrlo también.
Entonces, hermanos, al estudiar la sección 93 de Doctrina y Convenios, podemos aprender que la inteligencia o la sabiduría se desarrolla por medio de dos principios fundamentales. El primero es el obtener conocimiento espiritual por medio del estudio de las Escrituras. Y el segundo es su aplicación por medio de la obediencia. Cuando hacemos esto, desarrollamos los atributos de Cristo, que nos lleva a adquirir el carácter de un Dios, así como otras bendiciones subyacentes, como son una mayor influencia del Espíritu en nuestras vidas, un mayor gozo día con día que evita que caigamos en la depresión, en el desánimo, también una mayor comprensión y fortaleza ante las pruebas de la vida y desde luego una mayor protección en contra de las tentaciones del adversario. Por el contrario, cuando descuidamos nuestro estudio de las Escrituras o empezamos a desobedecer, aunque sea de una manera muy pequeña en nuestra perspectiva, los mandamientos, perdemos luz y fuerza espiritual que nos lleva a debilitarnos gradualmente hasta ser más susceptibles a las tentaciones y a pecados cada vez más graves. Gracias, hermanos, por acompañarnos y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo video de Ven, sígueme.